Buenos días, chicos. La temática de hoy hace referencia a la civilización griega. Entonces, los griegos, la importancia de los griegos en la historia, toda. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos, que nosotros sabemos y que vienen de los griegos. Hay muchos nombres que son netamente griegos. Esa es una de la importancia que tiene la cultura griega. ¿Listo? De la civilización griega, ¿qué podemos decir? Que están ubicados en la península balcánica, ¿cierto? Esta partecita es la península balcánica, ¿cierto? Y que dentro de la gran civilización griega, dentro de todo esto, se desarrollaron otras civilizaciones que dieron origen a la griega. ¿Listo, chicuelos? Entonces empezamos. Aparte, actividad, mis amores. ¿En qué consiste la actividad? Vamos a tomar apuntes de las diapositivas y vamos a realizar imágenes. Las imágenes que les voy a enseñar hoy son imágenes sencillas, son imágenes claras. ¿Listo? Entonces no se vayan a estresar porque, ay, es que todo lo que toca dibujar, es que no hay que, no, son imágenes sencillas, son imágenes claritas, imágenes que ustedes no se van a complicar haciéndolas. ¿Listo? Entonces arrancamos. De los griegos, a los griegos se les debe el término de ciudad, de metrópoli. Entonces, en la imagen, en la parte superior, aparece una imagen sencillita. Y en esa imagen nos enseñan, nos muestran cómo estaba organizada la civilización griega en la antigüedad. Entonces, aparece en la parte baja de la colina, por así decirlo. Observan primero a la diapositiva y luego vamos tomando apuntes. En la parte media o en la parte baja de la colina está la polis, que eran las ciudades o estados de la antigua Grecia, o sea, donde vivía el pueblo. ¿Listo? En la polis vivía el pueblo. Y en la parte alta de la polis, en la parte altica, estaba la Acrópolis. ¿Qué es la Acrópolis? Sencillo. Son los grandes templos y donde vivía el gobernante. Entonces, todo esto era la polis y la polis estaba dividida o estaba formada en dos secciones. Una, la parte baja donde vivía el pueblo y dos, la Acrópolis donde estaba el gran templo de adoración a un dios o donde vivían los gobernantes de ese entonces. ¿Listo? Entonces vamos tomando apuntes. ¿Listo? Jorge. Dejamos el espacio, hijos. Dejan un espacio pequeñito para hacer la imagen. ¿Listo? Entonces ya terminamos de copiar la primera parte que nos habla de la organización de las ciudades. Entonces dijimos que todo esto es la polis, que eran las ciudades o del estado de la antigua Grecia, y que la polis estaba dividida en dos partes. En la parte ubicada, en la parte donde se ubica el pueblo, y la Acrópolis, que es donde está el templo sagrado. ¿Listo? Civilizaciones griegas. Entonces, dentro de Grecia, de esa gran Grecia, se desarrollaron tres civilizaciones. ¿Cuáles civilizaciones? La minoica, la micénica y la dórica. Entonces, la minoica.
que se dio en la isla de Creta, ¿cierto? Minoica, se desarrolló en la isla de Creta. La micénica en la parte norte de la península balcánica y la dórica en la parte sur de la península balcánica. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, tres civilizaciones se desarrollaron, o tres grandes pueblos se desarrollaron en la civilización griega: minoica, micénica y dórica. ¿Listo? Tres grandes pueblos se desarrollaron en la gran civilización griega: minoica, micénica y dórica. Aspectos importantes. Ojo, hijos, en estas diapositivas vamos a hablar de forma global de la civilización griega. Vamos a echar un vistazo a lo que fue la civilización griega y luego empezamos a profundizar un poco más. ¿Listo? Entonces, aspectos importantes para los griegos. ¿Se acuerdan que en un inicio les pregunté que si se habían bañado, que si se habían acicalado, que sí, que sí, que sí, que sí? Ah, bueno, ¿por qué? Porque resulta que para los griegos la higiene y el cuidado personal eran importantísimos. Muy, muy importante. A ellos, a esa civilización, a diferencia de muchas o de las otras civilizaciones, a ellos les fascinaba, formaba parte de su ser estar muy bien acicalados, muy bien vestidos, limpios. ¿Listo? Y aparte de eso, la indumentaria que utilizaban era muy llamativa. Por ejemplo, hablamos de indumentaria A. Las mujeres utilizaban aretes, pulseras, ¿sí? Pectorales, sus batas en lino, en algodón, con mantas, sus túnicas blancas muy bien bordadas, muy bien hechecitas. Les gustaba andar muy bien acicalados, ¿cierto? Limpios, muy bien presentados y muy bien acicalados en cuanto a sus adornos, en cuanto a sus accesorios, a su indumentaria. Y para los griegos era importante la alimentación, lo que comían. Comían muy sano. ¿Listo? Entonces, tres cositas, tres aspectos importantes de los griegos. Uno, la higiene y el cuidado personal. Dos, la indumentaria, lo que se ponían para adornarse, para verse mejor, para verse bonitos. Y tres, la alimentación. Tenían muy buenos hábitos alimenticios. ¿Listo? Las mujeres y los hombres. ¿Cómo vestían estos personajes en la Grecia? Dice que las mujeres vestían con túnicas largas hasta los tobillos, vean, y una capa envolvía su cuerpo, ¿cierto? O sea que se le veían los piececitos, sí, se le veían los piececitos. Los hombres, al igual que las mujeres, también utilizaban túnicas, pero las túnicas no eran hasta los tobillos, eran un poquitico más recogidas, eran un poquitico más arriba. ¿Listo? Llevaban una capa o un pañolón, ¿listo? Y se ponían sus anillos, sus pulseras, ¿sí? Toda esa indumentaria que los hacía ver muy, muy bien, ¿listo? Entonces, acuérdense que deben de dejar un espacio para dibujar a estos personajes, ¿listo? No van a dibujar aún, solo van a dejar el espacio, chicos. Entonces, continuamos, chicos.
Entonces, tanto hombres como mujeres utilizaban túnicas blancas. ¿Por qué blancas? Por el calor, chicos, porque acuérdense que ellos estaban ubicados a la, eh, en las orillas del mar Mediterráneo. Eso quiere decir que el clima era calientico, ¿listo? Y eh, las túnicas eran hechas en algodón, eran ligeras, suaves, frescas, muy, muy frescas. ¿Listo? El pueblo en general eran campesinos, aunque había una parte importante de la población que se dedicaba al comercio, ¿cierto? Unos producían en el campo y otros comercializaban. ¿Listo? Si se dan cuenta que las imágenes son sencillitas, son facilitas, entonces por eso fue que busqué estas imágenes. Por ejemplo, este es un personaje de la ciudad. Profesor, ¿andaban descalzos? No, ellos no andaban descalzos. Ellos utilizaban una especie de sandalia que se trenzaba a la mitad de la pierna. ¿Listo? Digamos no, las personas o la población que formaba parte de la aristocracia, ¿sí? O de la nobleza, ellos eran los que utilizaban las túnicas largas, ¿sí? ¿Hasta dónde daban las túnicas de los hombres? De los hombres las túnicas daban hasta acá. Eso quiere decir que se le podían ver bien los pies, ¿listo? En cambio, las de las mujeres se llegaban hasta el piso prácticamente. Solo se le veía como la puntica de los pies, ¿listo? Esa era la diferencia. Y las túnicas de las mujeres, tanto de las mujeres como de los hombres, eran largas, ¿sí? Eran manga largas. Y aparte de eso se ponían como una especie de un manto, ¿cierto? Y dependiendo del rango que tuvieran, ese manto llevaba un color, ¿listo? Y llevaba unos bordados, unos brocados. ¿Listo, hijos? ¿Qué más adelante vamos a ver? Dependiendo de el estatus social o de la pirámide social de la organización social de los griegos. ¿Listo? El alfabeto griego. El alfabeto griego emplea letras griegas y proviene del alfabeto fenicio. Ojo, los fenicios, para los que de pronto se les olvidó, los fenicios vienen de la Mesopotamia. ¿Listo? Acuérdese que a los fenicios se les debe la aparición de la escritura, chicos. ¿Listo? Entonces, de allá los griegos toman ciertas características y acomodan su alfabeto. ¿Listo? Estas son características sencillas de los griegos. Acuérdense que estamos viendo de una forma global, de una forma amplia, sencilla, lo que fue la civilización griega. ¿Listo? Para los griegos, pregunto, por ejemplo, miramos acá un momentito. Dice, los templos y los teatros fueron las construcciones más importantes que realizaron. ¿Por qué los templos y los teatros fueron las construcciones más importantes que realizaron? Sencillo, chicos. Por una simple y sencilla razón. Porque los griegos eran politeístas y los griegos adoraban a muchos dioses. ¿Listo? Entonces, por esa razón, ellos construyeron cualquier cantidad de templos. Aquí, en esta imagen, ustedes ven el tipo de columna que ellos utilizaron para la construcción de de esos templos y de esos teatros. ¿Listo? A diferencia de muchas civilizaciones, los griegos eran muy intelectuales, ¿sí? Ellos, digamos, llamémoslo